A tocar la pelota Gerardo Echeverría, el número 9, autoriza el árbitro. Movió el equipo rojo, ya está en marcha el compromiso aquí en Campo Grande. Atlético Colegiales con General Díaz. La salida para el equipo de las Águilas. Qué chance interesante tiene Atlético Colegiales en los pies de Romero. También está Mariño. A ver quién le pega, autoriza el árbitro. Va Mariño. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! De Atlético Colegiales. Mariño, el número 10, con un remate potentísimo. Supera la resistencia de Villagra. Abre el marcador en 25 de la primera fracción aquí en el Ricardo Gregor. Atlético Colegiales le gana a General Díaz por 1-0. Impecable la definición. Un latigazo bien esquinado por parte del brasileño Mariño, que lo tenía bien medido también al arquero, que se arroja. ¿Cuán largo es? Le va a pegar Ibáñez. Ya se prepara el lateral izquierdo para meter el centro. Ibáñez que cobra, pelota arriba. El arquero Morel se queda con esa pelota sin problemas. Bueno, cómo viven los técnicos allí en parte baja, Giselle. Sí, el que da más indicaciones es Carlos Borja, el técnico de General Díaz. A ver, viene Colmán, ¡gol! ¡Gol de General Díaz! Jonás Colmán define muy bien. Remate esquinado, parado. Quedó el arquero, nada que hacer. Y a los 36 de la etapa número 1, las Águilas empatan el partido aquí en el Ricardo Gregor. 1-1 por Copa Paraguay, Atlético Colegiales y General Díaz. Y apareció nomás Jonás Colmán, valiéndose de esta buena pelota metida. Después vamos a observar de vuelta la posición del que recibe el balón. En este caso es el 9. Burgos, de frente, le da la pelota a Colmán. El ataque por fuera. El técnico de Colegiales, se viene el saque de costado, pelota al área. Remate, ¡gol! ¡Gol de Atlético Colegiales! Echeverría arqueó el cuerpo, sacó el remate, lo dejó parado al arquero de un saque lateral con mucha potencia al área. Echeverría, el centro delantero, termina encontrando esa pelota y define simplemente girando el cuerpo. Nada que hacer para el arquero. Colegiales nuevamente arriba en el marcador. Y de un lateral que lanza, el que acaba de ingresar era Ortiz, que con mucha fuerza termina mandando básicamente como un centro para que la pelee el capitán Ávila. Lateral para el equipo de General. Se viene buscando el hueco para el remate. Sacó el tiro. ¡Gol! ¡Gol de General Díaz! Burgos. Alan Burgos recibe la pelota dentro del área. Giró, esquivó. Parecía imposible conseguir el hueco para sacar el tiro, pero se las ingenió y terminó consiguiendo un remate seco abajo. Empata nuevamente el partido las Águilas. Y otra vez una jugada que nace de un lateral por la misma banda, pero es Ibáñez, por supuesto, el que lanza el envío, y es Burgos el que va a buscar. Le queda la pelota, se acomoda y remata cruzado para que no pueda llegar. Está esperando López. Está esperando Miranda también. Viene el saque de costado, pelota arriba, golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol de Atlético Colegiales! Lo hizo Paredes con golpe de cabeza al zaguero central. Ganando ese rebote Antonio Paredes a los 83 de partido. Vuelve a poner arriba al conjunto de Colegiales. Dos cabezazos dentro del área de General Díaz. Decíamos que lo mandaba mucho también a Ávila para este tipo de jugadas. Finalmente le bajan la pelota a Paredes. Tenía que aparecer uno de los zagueros centrales. Antonio Paredes. A ver, un ratito viene nuevamente General Díaz al centro. ¡Oh! Y
la pelota afuera. Afuera ese balón. Terminó el partido, señores. Fue lo último. Ganó Atlético Colegiales por el marcador de 3-2.